tardes. Los panelistas serán llamados por estricto orden alfabético y cada panelista tendrá 5 minutos para presentar su propuesta. Vamos a empezar entonces ahora con Carlos Blanco, que es doctor en Ciencias Políticas, es exministro para la reforma del Estado de Venezuela y un verdadero sabio en materia del impacto del cambio económico sobre las instituciones políticas. Su tema será necesidad de aplicar la fuerza en un país ocupado. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Venezuela es un país tomado por fuerzas extranjeras a las cuales se les ha hecho entrega de lo que un ejército de ocupación ansía más: territorio seguro. Incluso la nacionalidad venezolana formal de muchos de los integrantes del régimen no oculta su función como agentes de la ocupación foránea. Esto plantea que el objetivo de deponer el régimen de Maduro se hace en el marco de un país ocupado por una coalición criminal internacional. La internacionalización del conflicto venezolano ha venido de parte del régimen y por parte de los diversos accionistas de la corporación criminal que se apoderó de Venezuela. Ya el país es escenario de un enfrentamiento de carácter internacional planteado por los ocupantes de su territorio. Es verdad que las sanciones a los personeros del régimen los cercan. Es verdad que las operaciones militares en el Caribe los intimidan. Sin embargo, esta política de cerco y asfixia opera a un plazo mayor que la descomposición interna, que la desolación de los ciudadanos, el desastre de los servicios y ahora los efectos de la pandemia. Si hay conciencia de que se desarrolla una ocupación del país por parte de fuerzas extranjeras criminales, y si en su territorio se libra una guerra de cuarta y quinta generación simultáneas, donde hay fuerzas invasoras, no hay forma de recuperar la libertad que no sea con el apoyo de fuerzas extranjeras. Para promover un cambio de régimen se necesita una coalición de carácter nacional e internacional. Se trata de promover una operación combinada nacional e internacional. En la dimensión nacional se requiere alinear a todas las posiciones y fuerzas que se planteen el mismo objetivo, es decir, el mismo objetivo de poner el régimen de Maduro y no convivir o cohabitar con él y articular un movimiento doméstico, cívico y militar. En la dimensión internacional se trata de articular, deseablemente al amparo de la OEA y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una intervención simultánea para garantizar, primero, la estabilización dentro del territorio nacional y expulsar a las fuerzas de la corporación criminal, comenzando por las del régimen cubano. Y, en segundo lugar, desarrollar medidas para la protección de la población, es decir, estabilización dentro del territorio y protección de la población. El movimiento civil, el militar interno y la coalición internacional deben estar concertados. La experiencia indica que la insurrección civil aislada se traduce en muertos, heridos, torturados, perseguidos y exiliados. La insurrección militar aislada, también en idénticos resultados. Por cierto, el Foro Penal nos informa que hay 394 presos políticos, de los cuales 126 son militares y 268 son civiles. Esta es la tarea de todos los aquí congregados. La coalición internacional aislada no es políticamente viable ni operacionalmente factible. Por esto, los objetivos conjuntos de la coalición nacional e internacional serían, en cuanto a la estabilización, medidas de carácter político, policial, militar y social. La recuperación del territorio con apoyo internacional, eliminar el control que ejercen los invasores cubanos, iraníes, del ELN, la disidencia de la FARC y el narco. Hay que tomar el control de la administración pública, la reconstrucción de las instituciones claves del Estado de forma inmediata, fundamentalmente el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el alto mando militar.
La dirección del proceso debe estar a cargo del movimiento democrático que comparta el objetivo del cambio de régimen. Lo de afuera depende de lo de adentro. No habrá esa coalición si las fuerzas democráticas internas, unidas en torno al objetivo de cambiar el régimen, no se ponen a su cabeza. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Pedro Mario Burelli, que es egresado de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, es ex vicepresidente de JP Morgan y fue director de Petróleos de Venezuela cuando Petróleos de Venezuela era una Fortune 500. Adelante, Pedro Mario, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro donde hay tanta gente, no solamente que respeto, sino que creo que nos vamos a ir repitiendo muchos, porque creo que en la diversidad tampoco hay tanta diversidad. Yo creo que está en este grupo un grupo bastante grande de gente que no solamente le ha dedicado mucho tiempo a pensar el tema, sino que comparte un poco el diagnóstico del problema. A mí no me gustaría repetir ciertas cosas que Carlos Blanco dijo, porque estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría hacer un poco de explicación del contexto. Es decir, esta crisis es tan larga que nosotros podemos, sin ningún problema, hablar de decisiones que se tomaron hace 18 años en la comunidad internacional. En diciembre del 2003, la resolución 833 de la OEA pedía numerosas veces dentro de la misma resolución una solución democrática, constitucional, electoral y pacífica. Desde ese momento yo me reía. Yo decía, si queremos eso, ¿por qué no pedimos una que tenga bajas calorías, poco sodio, pocas grasas, que fuera alta, esbelta? Pero en realidad nada de eso que se estaba pidiendo en el 2002 tenía que ver con la naturaleza del problema de Venezuela. Ya en ese momento, en el 2002, se veía que la naturaleza del régimen estaba desviándose a lo que hoy todo el mundo ve, que es básicamente un régimen mafioso. ¿Cuál es el problema de eso? Que en el tiempo no hemos logrado ese consenso interno que se requiere para juntos ir a un mundo que curiosamente sabe perfectamente la situación. Nuestros aliados fundamentales no tienen que ser informados por nosotros de qué es lo que está pasando en Venezuela. Gracias a Dios, a quienes tenemos nosotros de nuestro lado, son países con formidables aparatos de inteligencia, formidables aparatos diplomáticos y algunos de ellos con aparatos de administración de justicia con un brazo bastante largo. No somos nosotros quienes debemos de informar. Lo que nosotros tenemos es que marcar la pauta. Nosotros tenemos que marcar cuál es nuestra estrategia. Nosotros somos los que sabemos, tenemos que pedir cuál es la ayuda precisa que necesitamos para lograr el objetivo, que es sacar del poder a una banda criminal aferrada al poder y cada vez más, curiosamente, más aferrada. Es decir, obviamente, el mecanismo de presión que se ha utilizado, una presión selectiva, una presión que no viene simultánea, sino que ha sido secuencial, los ha arrinconado, pero no ha encontrado el mecanismo de rematarlos. En cierta forma, curiosamente, al dejar que sea la comunidad internacional que vaya decidiendo las medidas, nos han complicado en cierto modo el problema. El año pasado, cuando se logró el reconocimiento por parte de casi 60 países del gobierno interino, eso no fue una decisión de la comunidad internacional. Eso fue una hoja de ruta que se le planteó en los primeros días de enero a la comunidad internacional. Se pidió el reconocimiento, se explicó perfectamente bien que el castigo más grande a Nicolás Maduro no era desconocerlo, cosa que se daba por hecho que iba a ocurrir, pues nadie había reconocido la elección de mayo del 2018, sino que era importante reconocer constitucionalmente la salida, que era el vacío que se generaba y cómo se llenaba ese vacío. Curiosamente, a pesar de yo haberme burlado en el año 2002 de una solución constitucional electoral, eso fue lo que tuvimos el año pasado. Nosotros le cumplimos al mundo diciendo, esta es la salida, apóyenos. Lo que pasa es que no seguimos y no hemos dividido internamente en esa definición de con quién estamos luchando. Es muy difícil decir que estamos luchando contra una mafia con la que después nos sentamos a hablar, con la que queremos hacer un gobierno de coalición, que queremos hacer. Nosotros, si tomamos la decisión de que quien estamos enfrentando es una mafia, eso lo tenemos que llevar a las consecuencias finales. Y para mí las consecuencias finales es ni siquiera en gran unidad. Por cierto, el año pasado, la medida de buscar el reconocimiento del gobierno interino
no necesariamente era el consenso. Habían partidos que pensaban que no era el momento preciso para hacerlo y simplemente se hizo. Yo creo que las fuerzas democráticas son mucho más poderosas de que quienes quieren coexistir con el régimen, y la parte importante que tenemos que hacer es plantearle nosotros al mundo nuestra hoja de ruta, explicar exactamente dónde queremos la ayuda y simplemente montar los elementos de corresponsabilidad. Parece mentira que a esta altura del gobierno interino nosotros no tengamos todavía un Consejo de Seguridad y Defensa. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de lo que Carlos acaba de hablar, de una intervención, si no hay contraparte? Nosotros no hemos, como gobierno interino, montado las contrapartes de quién se sentaría a negociar la naturaleza de una operación de cualquier tipo. Obviamente las operaciones militares son de 1000 naturalezas. Ni siquiera hemos montado una estructura de cómo manejamos el aparato judicial, cuáles son las herramientas judiciales que vamos a utilizar. El gobierno interino, en año y medio, esa es, digamos, la gran crítica que yo tengo, que sabiendo que tienes que interactuar con la comunidad internacional, no ha montado el aparataje que se requiere para poder gerenciar esa ayuda sin la cual no podemos salir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de la obsesión de la unidad absurda en Venezuela, porque hay elementos dentro de la oposición que definitivamente no quieren un cambio radical, sino un cambio muy gradual, que el status quo se preserve para quienes financian esos elementos de la oposición, y la sociedad, que sí quiere un cambio, que es la mayoritaria, necesita un liderazgo mucho más claro en el momento de requerir el apoyo internacional que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Pedro Mario. Vamos a darle la palabra ahora a Marcel Granier, presidente de las empresas 1BC y director gerente de Radio Caracas Televisión, militante del pensamiento libertario y conductor del programa de opinión de mayor rating en la historia de la televisión de Venezuela. Adelante, por favor, Marcel. Muchas gracias, Beatriz, y al Instituto por esta invitación tan interesante que me han formulado. Como decía Pedro Mario, al que le toque de último, yo no sé qué va a poder decir, porque ya entre Carlos y Pedro Mario me quedé prácticamente sin argumentos. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Pedro Mario. A mí me llama mucho la atención que habiendo un consenso tanto nacional como internacionalmente respecto a la verdadera esencia del régimen que domina a Venezuela en este momento, sin embargo, no hayan logrado salir de él. Nosotros tenemos, por un lado, un país claramente opuesto tanto a Maduro como al socialismo y al comunismo, por supuesto, que quiere salir de este estado de postración en el que está. Tenemos una asamblea elegida legítimamente que designó como presidente interino al señor Juan Guaidó. O sea que tenemos el pueblo claramente identificado con una causa y un líder claramente designado por una mayoría política. ¿Por qué las acciones de ese presidente encargado no provocan las consecuencias que se esperarían en el país? Hay una interferencia. Hay que identificar esa interferencia. ¿Qué es lo que hace que ese líder elegido de la manera constitucional por un organismo elegido democráticamente en forma absolutamente pacífica no logre los objetivos que se ha propuesto del cese de la usurpación? Pero eso mismo también lo podemos aplicar a la comunidad internacional. Tenemos una coalición de más de 50 países que está, como dice Pedro Mario, perfectamente clara en cuál es la situación de Venezuela, ese nuevo estadio de Guerra Fría que se ha creado ahí, ese paraíso del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen, y sin embargo, y tiene un líder al que han reconocido en el país que es Juan Guaidó, ¿por qué no se concreta ninguna acción? Mi interpretación, hay una interferencia ahí también, porque no puede ser que teniendo todas las consecuencias y teniendo el líder, no funcione nada para lograr el cometido. Eso nos debe hacer pensar dónde está el problema. ¿Está el problema en el pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano tiene casi 22 años protestando contra los atropellos del régimen de una manera cada vez mayor. O sea, al principio el rechazo a Chávez fue
del 44-45%, ya en el 2002 el rechazo era casi del 80%. Y ahí con altibajo hemos regresado a estabilizarnos entre el 80 y el 90% de rechazo. El problema está entonces, pudiéramos decir, en el líder. No, el líder ha mantenido su prestigio, ha mantenido su liderazgo, ha mantenido el respeto de la población y de la comunidad internacional. Entonces creo yo que el problema está en el mensaje. Carlos Sánchez Berzaín apuntó hace algún tiempo que había un problema de prioridades que Pedro Mario acaba de recalcar ahora otra vez. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Es el cese de la usurpación o es la creación de un gobierno que pueda empezar a actuar en nombre de Venezuela, que pueda tomar acciones concretas, que pueda negociar con la comunidad internacional? Y ahí vemos, ahí hay una interferencia, porque ese es el poder que no le han querido dar a Guaidó. Y cada vez que se propone algo, vemos cómo se enreda por la multitud de opiniones y la necesidad de discutirlo todo y la necesidad de aprobarlo todo en unos foros que no están claros cuáles son. Y pongo ejemplos que sé que van a molestar, pero la forma como se manejó la ayuda humanitaria, la forma como se manejó el 30 de abril, la chambonada esta horrible del paramilitar, del Green Beret, que está organizando algo con uno de estos generales que están presos, que por cierto tiene un expediente de narcotráfico horrendo. Entonces, vemos cómo hay continuamente interferencia. Entonces, para mí, la prioridad es establecer claramente un gobierno que es el que va a asumir el mando, que es el que va a tomar las decisiones, que no puede estar condicionado a las reuniones de 40 comités, de partidos, de partiditos, de dirigentes, de pseudodirigentes, de lo que sea. O sea, tiene que haber un gobierno con un mandato claro. Yo creo que en el momento que haya ese gobierno con un mandato claro y ya no discutible, o sea, el mandato es, este gobierno tiene que lograr el cese de la usurpación, pero es el gobierno el que logra el cese de la usurpación, no es el cese de la usurpación el que va a llevarnos a un gobierno que además es un gobierno de un día, según expresan continuamente los dirigentes cuando dicen que al cesar la usurpación cesa la presidencia interinaria de Guaidó. Esa es otra de las contradicciones que la gente percibe. O sea, la gente no sabe quién gobierna y el que tiene más cerca es a Maduro. Y aunque tiene muchas ganas de protestar y de manifestar, pues puede más el miedo, y por eso las protestas vemos que son pequeñas, que son aisladas. Entonces, yo creo que mi primera y única propuesta sería eso, la creación de un gobierno con un mandato claro. Y este gobierno es el que va a ir negociando con la coalición internacional, y ahí me sumo a la propuesta de Carlos Blanco, que considero que está muy bien razonada y muy clara. Muchas gracias. Un millón de gracias, Marcel. Ahora vamos a darle la bienvenida a el primer millennial, porque estábamos puros baby boomers. Ahora viene el primer millennial, que es Juan Pablo Guanipa, abogado y político, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional por Primero Justicia. Su tema es unidad y presión. Juan Pablo, por favor. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Beatriz, por ese concepto. Sin embargo, yo tengo que decir que burro chiquito siempre es pollino. Yo nací en 1964, tengo 55 años de edad. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, mi saludo a todos los panelistas, gente para mí muy respetable, y mi saludo a quienes nos están escuchando en este momento, ¿no? Indudablemente que Venezuela vive una férrea dictadura que ha llevado al país a una tragedia política, económica, social, cultural, institucional. ¿Cómo lograr el cese de la usurpación? ¿Cómo lograr que Maduro se vaya y que se vaya a poner todo lo que él representa? El 5 de julio, en el acto que hicimos desde la Asamblea Nacional con la participación de diversos sectores de la sociedad civil venezolana, nosotros hicimos algunas propuestas. Una de ellas fue la conformación de un nuevo pacto unitario por Venezuela. Nosotros siempre hemos dicho que en los movimientos democráticos las diferencias son totalmente normales, son válidas, pero cuando trascienden a la opinión pública con visos de conflictividad, y ese es el caso actualmente, se hace mucho daño.
Hoy la oposición venezolana luce desunida, desarticulada, sin estrategia, sin plan. Y yo creo que esa realidad puede convertirse en una oportunidad para definir todo de nuevo, pero de manera urgente. El primer criterio para relanzar la unidad es que quien active en ella debe estar comprometido con un solo objetivo: lograr el cambio político en Venezuela. Quien esté comprometido en hacer comparsa con la dictadura, en cohabitar con ella, no cabría en esta alianza. Luego, las diversas tesis para lograr el objetivo deben ser aceptadas por todos. Yo creo que a nosotros nos diferencian las tesis sin darnos cuenta que tenemos un objetivo común, y muchas veces por abrazar una tesis terminamos perdiendo de vista el objetivo y eso nos termina haciendo daño. De manera que se pueda establecer entonces una estrategia múltiple que no descarte a ninguna, pero que se ponga en su justa dimensión la factibilidad o probabilidad de cada una. Por ejemplo, yo no descarto la tesis de una intervención militar extranjera. La veo poco probable en este momento, pero es una tesis que está allí. Como no puedo descartar una tesis, por ejemplo, de una rebelión militar, o no puedo descartar la tesis de una rebelión de la población venezolana, o no puedo descartar una tesis de una negociación ejercida con mucha presión, con miras a sacar a Maduro de la presidencia que usurpa. Entonces, creo que mucho tiene que ver con el hecho de asumir una estrategia múltiple y lograr que cada uno de los tableros se vaya desarrollando y el que despunte sea asumido también por todos. Y el gran punto de encuentro de ese pacto tiene que estar, a mi modo de ver, en intensificar los mecanismos de presión interna. La presión interna tiene que volver al país. La presión internacional ha sido formidable. Sinceramente, ha sido algo fundamental y su dinámica y sus actores están allí y están funcionando. Pero a nosotros, quienes estamos en el país y quienes afuera de Venezuela puedan acompañarnos con su esfuerzo, nos toca intensificar la presión interna. Y creo que ese es un punto básico, porque de esa presión interna puede surgir cualquier florecimiento de los tableros de los que hemos conversado. Creo que a Venezuela le hace falta ver a sus dirigentes, y hablo de los dirigentes de los distintos partidos políticos, pero también hablo de sectores importantes como el empresarial, el de los trabajadores, el de la iglesia, etcétera, etcétera. Sectores que tienen que mostrarse ante el país con una sólida decisión de luchar, ejerciendo presión hasta lograr que esto cambie y que se defina en Venezuela esa posibilidad de cambio político que indudablemente es la salida de Maduro del poder y el inicio de un proceso de reconstrucción, de relanzamiento y de transformación de la patria venezolana. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a darle la bienvenida a Piero Marum, que es diputado por Acción Democrática por el Estado Monagas. El tema que él ha escogido para desarrollar es Juntos y Unidos. Adelante, Piero, por favor. Buenas noches a todos los presentes y a los panelistas que forman parte de este foro. Desde Venezuela queremos agradecer a todos los que, sin ser venezolanos, están pendientes de la crisis de nuestro país, ayudando con sus propuestas, ideas para lograr el cese de la usurpación. Que no quede dudas, en Venezuela todos queremos el cese de la usurpación. Seguramente muchos de ustedes quieren oír planteamientos sin discursos sobre las iniciativas para que cese la usurpación en nuestro país. Pero antes de esto es necesario sepan que hay muchas iniciativas que se están desarrollando desde hace tiempo en Venezuela. La mayor iniciativa y de mayor fuerza es la que se está desarrollando desde la Asamblea Nacional, junto a diputados, partidos políticos, sociedad civil, gremios, iglesias, ciudadanos que hemos convocado para que unidos podamos transitar ese camino. La realidad venezolana no solo hay que conocerla porque alguien la cuenta, hay que vivirla como la vivimos millones para que la podamos entender. Un salario mínimo de $4 mensuales y la canasta alimentaria $260. Difícil de creer, pero es la realidad. Un país con las mayores reservas petroleras, pero importa la gasolina. Servicios básicos de agua, gas, doméstico y electricidad son un caos. O el sistema de salud, que en el medio de esta pandemia
la gente prefiere quedarse en casa que ir a un hospital. Teniendo esto claro, podremos entender que desde nuestra llegada a la Asamblea se abrió un camino de iniciativas concretas. Iniciamos con la activación de un referéndum revocatorio como salida democrática que fue frustrado inconstitucionalmente. Hicimos que el régimen se sentara con mediación internacional a buscar una salida a la crisis. Ellos se pararon. Se han presentado leyes, tales como la ley de amnistía, donde se establece las garantías de reinserción democrática para los funcionarios que colaboren con la reinstitucionalización y el orden constitucional, que no estuvieron inmersos en corrupción o en delitos de lesa humanidad. La ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución como fundamento de la transición democrática. Otras iniciativas vigentes, la gira del presidente Guaidó buscando apoyo internacional. Desde la Asamblea Nacional se logró el control de las directivas de las principales empresas del Estado venezolano que están en el exterior y eran usadas como caja chica del régimen para financiar la corrupción y actividades políticas. Asimismo, se ha logrado bloquear recursos que están en bancos internacionales y que estarán congelados sin que nadie pueda usarlos hasta la llegada de un nuevo gobierno. Otras iniciativas hoy vigentes, visibilizar la crisis venezolana, que el poder mediático del régimen tenía oculta a nivel internacional y que hoy el mundo conoce y nos acompaña. Para concluir, el gobierno de emergencia nacional es una iniciativa para lograr cesar la usurpación, una salida democrática donde estén todos los sectores del país. Lo cierto de todo esto es que lo que han intentado hacer y se sigue intentando hacer desde la Asamblea es que solo juntos y unidos podemos lograrlo. Importante entender es que nadie es el enviado de Dios o tiene la solución mágica, que es necesario de poner actitudes, que es importante trazar estrategia única y salir a organizar al país en torno a esto. Quizás puede haber diferencias en algunos criterios de cómo debe cesar la usurpación, pero lo importante es entender que mantener estas diferencias en la calle no ha traído resultados positivos ni beneficio alguno, y que unirnos y estar juntos en torno a las ideas planteadas es que podemos lograr ese cese de la usurpación que el pueblo venezolano está esperando y por lo que el mundo nos está acompañando. Desde Venezuela llamo a todos los sectores para que entendamos que podemos tener diferencias, pero todos coincidimos en que debe cesar la usurpación. Es necesario que nos unamos de una vez por todo y que no ande cada quien por sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Y ahora vamos a darle la palabra a Carlos Alberto Montaner, escritor, analista de televisión y luchador por la libertad a tiempo completo. El tema de Carlos Alberto Montaner será la oposición venezolana. Carlos Alberto, por favor. The American Institute for Democracy nos ha impuesto la tarea de reflexionar en pocos minutos sobre lo que debe hacer la oposición. Primero, la oposición venezolana debe abstenerse de combatir a los antichavistas que no tengan sus mismas posiciones. Ya habrá tiempo cuando rescaten su país de la narcodictadura y existan instituciones democráticas en las cuales ventilar las diferencias. Personalmente coincido con la perspectiva de María Corina Machado y Antonio Ledesma. Tengo una visión liberal y a mi juicio Venezuela padece un sustrato socialista muy peligroso. Pero no es este el lugar o el momento para dirimirlo, ni yo soy la persona adecuada para decirlo. Segundo, es esencial lo que Washington opine de Venezuela y lo que esté dispuesto a llevar a cabo este país. Afortunadamente, los venezolanos libres, con la ayuda de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano que los respalda muy firmemente, pueden tratar de influir sobre el establishment estadounidense.
Las grandes preocupaciones de Estados Unidos son tres: el narcotráfico internacional, el terrorismo internacional y el descontrol de sus fronteras. Las manos de Caracas-La Habana están claramente tras esas violaciones de la ley y todo lo que de ella cuelga: la corrupción, el lavado de dinero y un triste etcétera. Ahí existen casos obvios para declarar la guerra. Tercero, ese trabajo de lobby en Estados Unidos exige una especie de bipartidismo. Es importante acercarse a republicanos y a demócratas. Un partido venezolano no puede o debe escorarse en una dirección. No puede verse como republicano o demócrata, especialmente en el vecindario de unas elecciones. Cuarto, hay un objetivo de la oposición muy transparente: transmitirle al régimen de Maduro un mensaje tan claro como discreto. O deja que la OEA organice unas elecciones libres y multipartidistas, o se arriesga a una intervención militar colectiva encabezada por Estados Unidos, país que posee, insisto, numerosos casus belli. Quinto, Estados Unidos no tendría que utilizar su infantería. Lo que haría desde el aire sería barrer las defensas de Venezuela. La tarea de Colombia sería dar cuenta del ELN y de los disidentes de la FARC que vivaquean en territorio venezolano. La organización del ejército de tierra les correspondería a los venezolanos libres, con lo cual se ahorraría una presencia militar extranjera. Creo que es factible convencer a la mayor parte de los gobiernos de la región que no pueden convivir con un régimen dedicado al delito. De la misma manera que la piratería se terminó utilizando una fuerza mayor, no queda más remedio que hacer lo mismo con estos piratas del siglo XX. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Súper bien hilado, brillante tu exposición. Muchísimas gracias. Vamos ahora a darle la bienvenida muy cálida y la palabra a don Enrique Aristigueta Granco, con profundo agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros. El doctor Aristigueta Granco es abogado, fue miembro de la Junta Patriótica que abrió el camino de la democratización a Venezuela en 1958, pero lo más importante de todo es quizás que es una referencia moral para toda Venezuela y todas sus generaciones que piensan que la libertad es lo más importante que puede tener un país. Gracias, don Enrique. Adelante, por favor. Beatriz, ¿cómo estás? Encantado de oírte y gracias por esta oportunidad que me estás dando. Bueno, yo quería expresar brevemente y en poco tiempo cuáles son mis planteamientos al respecto. Lo tengo acá por escrito y para no consumir más tiempo procedo. Ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Me piden que haga una propuesta para lograr el cese de la usurpación y que mi exposición no pase de 5 minutos. Comienzo por decir primero que no es posible el cambio con nuestras propias fuerzas, porque enfrentamos no a un gobierno, sino a una alianza criminal internacional que incluye, por razones políticas y económicas, a Cuba, las FARC, el ELN, Al-Qaeda, Hezbollah, el narcotráfico, los partidos que integran el Foro de Sao Paulo, Rusia, Irán y China. En segundo lugar, afirmo que no es posible lograr el cese de la usurpación por medio de consensos, diálogos a elecciones. Ya todo esto se ha intentado hasta la saciedad y solo ha servido para que el enemigo gane tiempo y agudice la represión. Y si faltara poco, recientemente el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, han afirmado públicamente que de ninguna manera le entregarán el mando a ninguna oposición. En tercer lugar, lamento decir que en el actual liderazgo de los partidos políticos
y ellos mismos están disminuidos como consecuencia de los muchos diálogos sostenidos, los acuerdos fracasados y las elecciones sin efecto. En cuarto lugar, y como consecuencia de lo anterior, hace falta un cambio en la línea seguida hasta ahora y quizás incluso un cambio en el liderazgo político, seguido a continuación por un amplio acuerdo nacional con la participación de empresarios, sindicatos, universidades, las academias, las iglesias, las ONGs y líderes regionales, el cual con apoyo de los gobiernos amigos promueva la acción multilateral de una coalición internacional. En quinto lugar, si se explora esa ruta, es posible, habida cuenta del peligro que representa el régimen de terror de Venezuela para la región en particular y para todo Occidente, que se logre la disposición de nuestros principales aliados que incluyan, ojalá no sea así el caso, el uso de la fuerza de ser necesario para lograr el fin de la tiranía narcocomunista que se ha adueñado de nuestro país, por cuanto ante el fracaso de los diálogos y las salidas electorales no nos queda otra alternativa. Un liderazgo firme, con un discurso más claro y contundente, que se olvide de las cuotas de partido y piense que solo el cese de la usurpación, cuanto antes y como sea, puede activar la disposición de nuestros aliados. Finalmente, quiero transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo, porque la comunidad internacional por fin ha comprendido que el régimen de Maduro constituye una gran amenaza regional, puesto que se ha convertido en el centro internacional de tráfico de drogas y de terrorismo, que promueve abiertamente la desestabilización de regímenes democráticos en otras naciones de América y hasta de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Don Enrique es miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy. Vamos ahora a escuchar a Alexis Ortiz, político, escritor y poeta. El tema que va a tocar Alexis es La salida es la calle. Alexis. Ya me estaba desmuteando. Bueno, como todos, debo comenzar por dar las gracias por esta oportunidad de compartir con un elenco tan distinguido y de figuras históricas como el doctor Aristilleta Granco por Venezuela y nuestro querido hermano Carlos Alberto Montaner por Cuba. Lo primero que quiero decir de la manera más telegráfica posible es que estamos viviendo una situación tan desesperada. La tragedia de nuestro país es tan espantosa que reclama de nosotros un mínimo de humildad. Tenemos que hacer una reflexión en el sentido de no pretender que nuestras ideas son ideas inconmovibles y son las ideas. Es decir, debemos darle un poquito de chance a la duda, a la incertidumbre. No debemos olvidar jamás que si algo ha permitido el desarrollo de la ciencia y del pensamiento político es la duda más que la certeza. Entonces las certezas mineralizadas, como estamos exhibiéndolas comúnmente, no ayudan a la situación, a encontrar una salida para esta situación. Nosotros tenemos que emprender un diálogo sincero, sistemático, profundo, contundente, incansable entre nosotros. No podemos seguir con las muestras de intolerancia que hacen que estemos hablando de unidad, pero permanentemente algunos de nosotros en una actitud de saboteo de la unidad, no malintencionado, sino de saboteo precisamente por la intolerancia, pero no es porque nadie se haya propuesto sabotear la unidad. Tal como dijo, creo que fue Carlos Alberto, es muy importante postergar, aplazar las acreencias, las cosas que tenemos que cobrar, las ofensas, las diferencias, perfectamente podemos aplazarlas por un tiempo hasta que salgamos de esta pesadilla. Entonces, en medio del juego democrático, cada quien hará sus proposiciones y planteará sus posiciones. Por otra parte, creo muy importante que nosotros tenemos que proteger nuestros activos institucionales, por llamarlo de alguna manera. Entre nuestros activos institucionales que tenemos que proteger está la Asamblea Nacional, que es legítima, electa por el pueblo. Entre los activos institucionales que tenemos que proteger está Juan Guaidó, que es el líder de este momento histórico, no el caudillo inmutable y eterno, sino el líder de este momento histórico. Y tenemos que reconocerlo y aceptarlo con humildad y aceptarlo sin trauma para ninguno de nosotros.
tenemos que reconocer y defender a nuestros embajadores, a los otros cargos y funciones que designe la Asamblea y el gobierno legítimo, y están dentro de nuestros activos institucionales, y esto es muy importante, los otros líderes de la democracia, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Julio Borges, una persona de tanta respetabilidad como el doctor Aristigueta Granco, Diego Arri, es decir, ese liderazgo, todo eso son nuestros activos institucionales que nosotros no debemos sacrificar en el territorio de la rabia y de la crispación. Y por último, quiero decir que mi proposición es que entendamos que no se puede, como dijo Juanita muy atinadamente, no se puede descartar ninguna salida. Todas las salidas tienen que ser estudiadas con atención, con rigor, con flexibilidad, porque la situación es demasiado compleja, demasiado calamitosa como para descartar una salida y comprometerse de una manera obsesiva con alguna de ellas. Realmente hay que estudiarlas todas. Por lo pronto, lo que contribuye a cualquiera de las salidas que finalmente se escoja es que la oposición marche unida. La oposición, quiero decir, los sectores democráticos, porque nosotros somos el gobierno legítimo, que los sectores democráticos marchemos unidos, que si tengamos, como decía Marcel, una narrativa creíble por el pueblo y seamos capaces de activar, de estimular al pueblo que en este momento está paralizado por la pandemia, por la represión, por el hambre, y activar en el pueblo una actitud de rebelión, una actitud de insurrección popular que es la que va a llevar a nuestros aliados en el extranjero y a los aliados que tengamos en el mundo militar y a todos los grupos políticos y no políticos a entender que en la calle, el pueblo salvando al pueblo, como decía el dirigente sindical mexicano Lombardo Toledano, el pueblo salvando al pueblo es el que va a crear las condiciones objetivas y subjetivas, como decían los marxistas, para que nosotros encontremos una salida. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis, por esa intervención. Ahora le damos la bienvenida a María Teresa Romero, politóloga, escritora y embajadora del gobierno interino de Venezuela ante el gobierno de Guatemala. María Teresa va a tocar el tema de la opción realista, real presión nacional e internacional. Adelante, por favor, María Teresa, bienvenida. María Teresa, además, es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Yo quisiera, antes de hablar de lo que quisiera hablar como el cese de la usurpación, decir que yo no le tengo miedo, y quiero dejar esto claro, a la intervención internacional. Lo he dicho, incluso lo dije en varios foros, o por lo menos en uno en el Instituto Interamericano para la Democracia. Eso está en el derecho internacional, no hay que tenerle miedo, allí está la intervención humanitaria. De modo que ese no es el problema. Tampoco creo que el problema sea como algunos creen o piensan, que no se ha tratado esa opción con nuestros aliados internacionales, empezando con los Estados Unidos. Por supuesto que se ha hablado. Y desde un principio ellos dejaron muy claro, y la gente se olvida, que se metían a reconocer a todo un gobierno prácticamente en el extranjero, a todo paralelo, porque todo lo que es el sistema diplomático está actuando paralelamente, a través de un ancla democrático como fue la Asamblea Nacional, y que ellos no iban a utilizar la intervención armada. Esto fue muy claro desde el principio, muy claro. Y esto se ha visto, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Gustavo hablará ahora y dirá su opinión, pero yo lo que he visto es que no solo no han querido intervenir, es que no cumplen la mayoría de la comunidad democrática internacional, esa que es nuestro aliado y que le debemos mucho, que es cierto, pero no cumplen ni siquiera ciertas disposiciones que se han tomado en el marco del Grupo de Lima, en el marco de la OEA, en el marco de todo. No quieren y con la pandemia ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que queda?
No echarnos la culpa de que unos porque son políticos, porque si los empresarios o los sindicalistas lo harían mejor por un nuevo liderazgo, porque no se les ha forzado demasiado. La verdad verdadera es que no lo van a hacer, por lo menos hasta ahora. Les es un costo que no les da la gana asumir. Esa es la verdad. Pero bueno, en todo caso, yo creo, en mi opinión, en vista de esta aplastante realidad, porque ellos saben absolutamente todo, tienen toda la inteligencia del mundo y saben cosas más que nosotros y que nos dicen alguna vez. Lo que queda entonces es una presión interna y externa unificada y realmente realizada. Como decía antes, esa presión en la internacional, que está mejor que la nacional, no se ha dado. No se ha dado. Estados Unidos es lo que ha hecho más. Europa no lo ha querido hacer. Y cuando lo hace es con 10 pañuelos en la nariz. Cada quien juega su juego. América Latina, que debería estar ahí disponible, no lo ha hecho. Tampoco. Esa es otra realidad. Ellos quieren pagar el menos costo posible. Y de nuevo, la presión interna es importantísima. Sin la presión interna que Venezuela, que los venezolanos hemos hecho de todo durante 20 años, bueno, ¿qué no dirán los rusos durante 60 años? ¿Qué no dirán los cubanos? O sea, las luchas son así, inacabables. Y hay que seguir con esa presión, y esa presión interna no se da si no se hace lo que dice Carlos Alberto Montaner, si no se da unión en torno a eso, precisamente. Y se dejan las peleas y la sabiduría de las soluciones para después, para ese consenso y gobierno de unidad o de emergencia, como lo quieran llamar después. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, por esa iniciativa y ese delivery tan franco. Vamos ahora a darle la palabra a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, Beatriz. Un saludo a todos los participantes y a toda la audiencia. El tema de Venezuela es que la situación de Venezuela ya no es un problema de los venezolanos, es un problema de toda América Latina, es un problema de toda la región, es un problema de todo el mundo. Pero la solución depende de los venezolanos. Y hay una cosa que con todo el esfuerzo internacional que se ha visto en los últimos 18 meses, Venezuela no ha podido hacer. No ha organizado un gobierno de transición. Tiene un presidente reconocido por casi 60 países, un presidente legítimo, al que los grupos políticos internos le han negado la posibilidad de ser presidente. No he escuchado en este foro que llamen presidente a Juan Guaidó. Presidente de la República de Venezuela, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y que en función de esas funciones que están reconocidas por el artículo 225 de la Constitución Bolivariana y de las atribuciones que están reconocidas por el artículo 236 de la Constitución de Venezuela, le permitan organizar gobierno. El gobierno de Venezuela está integrado por el presidente, el vicepresidente y un gabinete de ministros que 18 meses después de que Guaidó asume la presidencia de la Asamblea, no tiene. Y no tiene porque hay un estatuto para la transición que establece una hoja de ruta que está equivocada y que ha priorizado la división de espacios políticos al interior de Venezuela entre los grupos de partidos que controlan esa mayoría. Y el mundo ya lo sabe. Por eso, el primer tema está referido a que se tiene que formar gobierno en Venezuela. Es un problema de los venezolanos en respuesta a la ayuda, a la solidaridad, mucha o poca, que están recibiendo del mundo. Y el segundo tema es que en ejercicio de ese gobierno, el presidente de Venezuela, jefe de las relaciones internacionales, jefe del gobierno, jefe de la diplomacia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ejerza la potestad junto con su gabinete de seguridad, que hoy día no tiene, y su gabinete de relaciones internacionales, de pedirle al mundo, ya sea bilateral, multilateralmente, por el TIAR o por las Naciones Unidas, la conformación de una fuerza multinacional. Esa es la propuesta en la que insisto desde hace meses, en un escenario en el cual la situación de Venezuela,
es un problema de todos los latinoamericanos y de los americanos y de toda la región, pero necesita hoy día la decisión de los venezolanos, de la gente que ejerce la política y que tiene el control y el entorno del poder respecto a quién debe ser de una vez reconocido presidente legítimo de Venezuela, porque el tiempo se les está terminando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora a darle la palabra a Héctor Chamiz, que es un académico de origen argentino, asesor del secretario general de la OEA, es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown, y además es columnista de Infobae. Adelante, don Héctor, por favor. Su tema es el debate que no hemos tenido, las sanciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Beatriz. Un gusto estar con ustedes. Mayoría de venezolanos, muchos conocidos, amigos. Efectivamente, quiero tal vez rápidamente retomar donde María Teresa Romero dejó, que es el tema que la presión internacional no ha ocurrido. Es muy cierto que el Grupo de Lima había recomendado sanciones en el año 2018 y eso jamás ocurrió. Sanciones entre los países miembros del Grupo de Lima. Lo que a mí me parece es que este es un debate que está pendiente y que es un debate que tiene diversas arrugas, digamos, diversas dimensiones. Es un debate a medias. Están los que se oponen porque supuestamente le produce daño a la población, lo cual supone un contrafáctico, que es que el régimen usaría esos recursos si no hubiera sanciones, lo cual es falso, porque es un régimen que siempre ha elegido el sufrimiento de los venezolanos y siempre ha elegido el saqueo de los recursos de Venezuela. Estudios muestran que el efecto de las sanciones en la crisis es marginal, que el 90% del deterioro es anterior a las sanciones. Los que se oponen a las sanciones, y los que se oponen a las sanciones son actores de peso internacional. Es un debate que tiene sonoridad en Estados Unidos, se escucha en Europa, se escucha en el marco de Naciones Unidas con bastante repetición. Los que se oponen tampoco hablan jamás de las sanciones cubanas. Hay un tema que es central en esta oposición a las sanciones, que todos lo saben, son los papeles de deuda venezolana, su valor actual y su valor futuro sin sanciones. Pero todo esto son soundbites, como se dice, porque no se ha debatido, aún aquellos que en principio hemos estado a favor de las sanciones, por supuesto sanciones a individuos, pero también sanciones a PDVSA o sanciones al Estado venezolano, porque no hemos debatido este tema con mayor profundidad. Y en parte tal vez esta timidez de la comunidad internacional para implementar sanciones, para generar un apoyo más sólido a la causa democrática venezolana, tenga que ver con eso. Tenga que ver con que lo que se escucha desde Venezuela es contradictorio también. Lo que se escucha desde la Venezuela democrática, quiero decir, también es contradictorio en relación a la posición que han adoptado respecto a las sanciones. América Latina efectivamente ni siquiera sancionó a individuos corruptos, mucho menos al Estado. Yo creo que es necesario presionar sobre la comunidad internacional, valga la metáfora, o sea, para que la comunidad internacional pueda presionar al régimen y pueda coordinar y tener una posición cohesionada. Es curioso, en la reunión de Bogotá del TIAR en diciembre, se invocó dos nombres, pidiéndole a los países miembros del TIAR sancionarlos. Saab fue uno y el otro fue Gorrín. Y ningún país latinoamericano ha sancionado a ninguno de esos individuos. Es necesario coordinar esto, hacer uso de las sanciones, sumando a los países de la región, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Suiza, que es Europa, no es miembro de la Unión, pero que también ha impuesto sanciones. El TIAR está en proceso, y el TIAR, que al final de ese camino contempla de un sola fuerza, también contempla muchos pasos anteriores que no se han dado, entre ellos las sanciones. Es curioso, el TIAR ha sido invocado varias veces en la región, nunca ha llegado al punto del uso de la fuerza, pero sí ha llegado, sí ha pasado por los pasos anteriores.
El TIAR es la diplomacia dura que no ha tenido lugar. Esa es la triste realidad. Se habla, hay muchos países que hablan y presidentes que son solidarios, pero no han actuado. De vuelta, hay funcionarios del régimen que tienen activos en diversos países latinoamericanos. Eso está documentado y no se ha avanzado sobre ese tema, de sancionar a esos individuos por corrupción, por lavado, por narcotráfico, por ejemplo. Se habla de intervención y se ha hablado aquí mismo de intervención, pero creo que es oportuno tal vez llegar a ese momento eventualmente, pero sin saltearse pasos intermedios. Creo que es importante en esto de la diplomacia dura, antes de llegar al uso de la fuerza, que está, como dijo María Teresa, perfectamente contemplado en el derecho internacional de varias maneras, por el TIAR, por la responsabilidad de proteger o por el derecho internacional humanitario, pero yo creo que es conveniente ir de menos a más y el menos no ha sucedido. Hay un tema que es intelectual, que es la efectividad de las sanciones, que es cierto que en la literatura el campo está bastante dividido, que las sanciones tienen un efecto, un éxito modesto, pero son un importante disuasivo de mayores violaciones y son un importante disuasivo de otros violadores. En ese sentido, quiero señalar aquí 3 casos de sanciones exitosas. El apartheid sudafricano, las sanciones a Pinochet y las sanciones a Irán. Y hay un dato interesante en las 3. Las 3 fueron bipartisanas en Estados Unidos. Los 2 partidos, eso es importante también, y los partidos están divididos en este tema. Ahora muchísimo más por las elecciones, pero vienen divididos desde hace tiempo en su posición al respecto. Pero estuvieron en la misma página, como se dice, respecto al apartheid sudafricano, estuvieron en la misma página con Pinochet y estuvieron en la misma página con las sanciones a Irán, que fueron exitosas, obligando al régimen a negociar el acuerdo nuclear. Además, fueron sanciones que Estados Unidos coordinó con países europeos, aún antes de la creación de la Unión Europea. Las sanciones a Pinochet, las sanciones comerciales a Pinochet, tenían tanto a Estados Unidos y a ambos partidos como a los países europeos. Y además de todo, que este es un componente de las sanciones que no debemos olvidar, fueron sanciones morales, fueron sanciones que se impusieron contra regímenes violatorios de derechos fundamentales de las personas, derechos humanos. Entonces esta discusión además hay que tenerla porque ¿cuál es la moralidad en última instancia de no sancionar a este régimen dado el antecedente que hemos tenido de sanciones aplicadas a regímenes totalitarios, a regímenes dictatoriales en función de sus violaciones de derechos? Y yo creo que es un debate que, no obstante la elección, hay que intensificarlo porque es imprescindible. Gracias. Creo que... Muchas gracias a Héctor Samir. Ahora vamos a darle la palabra a Gustavo Tarre Brizañez, que es un legendario congresista de Venezuela, escritor y actual embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA. Su tema va a ser golpear donde duele. Bien, muchísimas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta invitación. Y me pidió Carlos Sánchez cuando me invitó a este foro que escogiera un título que fuera propositivo, que ya bastaba de análisis y que había que proponer soluciones. Y yo escogí el título Golpear donde duele. Y agregaría, oyendo lo que hemos oído, como se ha desarrollado este foro, golpear donde duele y con la fuerza que realmente se tiene. Porque una cosa es donde quisiera uno golpear y otra cosa es donde puede uno realmente golpear. Estamos absolutamente todos de acuerdo, los que estamos aquí en torno a esta mesa virtual, pero la inmensa mayoría de los venezolanos coinciden, las fuerzas políticas democráticas coinciden también, de que no hay una salida electoral.
hasta hace poco todavía había gente que de buena fe creía que una participación en las elecciones parlamentarias que están convocadas para diciembre constituía una salida, y el gobierno dictatorial escogió la mejor manera para desaparecer esa esperanza en la forma que todos conocemos. Se podía haber pensado, y se esperó mucho tiempo, una salida militar, que la Fuerza Armada venezolana no podía estar toda corrompida, pero el hecho es que una combinación de terror, de miedo, de servicios de inteligencia cubanos y servicios además electrónicos rusos y chinos tienen absolutamente penetrada la estructura militar y hacen imposible la concertación que se requiere por una acción militar, a lo que se suma la corrupción, que es bastante generalizada. Entonces, no hay elecciones, no hay un golpe militar, queda la intervención militar, que ha sido el tema que ha tenido más respaldo aquí. Y yo quiero decirles, bueno, que parte de mi trabajo ha girado en torno a esto, fundamentalmente por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo sí les quiero decir que indudablemente si hubiera una mayor unión interna en Venezuela, la tarea sería más fácil, pero le garantizo que ese no es el problema por el cual no ha habido una intervención internacional. También se ha hablado Carlos Sánchez de que lo importante es haber formado un gobierno, y yo le diría que no, que ese no es el problema. Yo como embajador de Venezuela en la OEA, como embajador del presidente Guaidó, para satisfacer el reclamo de Carlos Sánchez, nunca nadie me ha objetado el que yo no tengo un gabinete atrás, o que no hay un Ministerio de la Defensa, o que no hay un Ministerio de Agricultura. Eso no es lo que importa. No hay una voluntad internacional de intervenir militarmente a través de métodos de guerra convencional. Eso es lo que quizás no hemos querido aceptar y estamos buscando pretextos, y no la hay porque eso cuesta vidas y cuesta dinero. Y encima de eso, como lo recordaba María Teresa, está la pandemia de por medio. Entonces, la voluntad que debería existir no existe. Tenemos que trabajar para que ella pueda producirse, pero por lo pronto, en este momento, no la hay. Y cuando la gente en Venezuela dice, pero es que basta invocar el artículo 187, habría que hacer esto, no hemos pedido la invasión. Mire, hemos pedido todo lo que se puede pedir, todo lo que ustedes pueden pensar que se puede pedir, y la respuesta sencillamente es no, no hay esa voluntad. Entonces tenemos que partir de eso, y por eso escogí como tema dónde se puede golpear. Y en primer lugar, como lo recordaba Héctor Chami, están las sanciones. Yo tengo muy pocos amigos chavistas, muy pocos conocidos chavistas, pero los únicos que me llaman son aquellos que quieren, uno, que lo saquen de una lista de sanciones, y dos, los que quieren que no los pongan en una futura lista de sanciones. Las sanciones individuales, la congelación de los bienes, eso hace temblar al régimen. Las sanciones a los familiares, que la mayoría de los corruptos y de los violadores de derechos humanos tienen a sus hijos y a sus esposas y a sus amantes en todo el mundo democrático occidental. Bueno, eso es a lo que le temen, y eso no se ha logrado. Cuando se aprobó la primera resolución del TIAR, yo salí inmensamente satisfecho de la reunión, porque allí se propuso identificar a todas las personas que hubiesen incurrido en violación de derechos humanos, en corrupción administrativa y en crímenes de narcotráfico. Y a esas personas había que investigarlas, estoy citando textualmente, investigarlas, perseguirlas, capturarlas, extraditarlas y sancionarlas. Bueno, eso no ha ocurrido. Eso se aprobó, y se aprobó con 16 votos sobre 18 en la reunión de Nueva York del TIAR, en la primera reunión, y eso no se ha cumplido. Incluso en detalles tan pequeños como no permitir la entrada a Jorge Rodríguez a la toma de posesión del presidente Fernández en Argentina, que es una prohibición que había dictado el TIAR, o a Delcy Rodríguez su ingreso a Trinidad y Tobago, que es un país miembro del TIAR. Bueno, ni esas tonterías se cumplen, bueno, muchísimo menos lo que esto significaba. Y ahí creo que coincido mucho con Héctor en los planteamientos que ha hecho. No hemos logrado conseguir estas cosas. El caso de Alex Saab es importantísimo. Fue propuesto eso fue iniciativa nuestra, que fue incluido en la lista en Bogotá. Y afortunadamente lo agarraron de otra forma. Ahora, no fue capturado por casualidad, no fue que alguien lo vio en Cabo Verde y le puso la mano. Es un operativo que fue montado con mucha preparación, con mucho conocimiento, con mucha investigación, y ese tipo de acciones son las que, en mi modo de ver, deben
deben proseguir. Como hay que buscar otras formas de guerra que no es la guerra convencional. Carlos Alberto Montaner decía con mucha razón que el poderío militar americano da para muchas cosas, y él señalaba el empleo de la Fuerza Aérea, de los drones, de toda esta tecnología nueva que permite una acción tremendamente eficaz sin costo de vida. Pero hay más, está todo lo que se llama ciberguerra. Todo el aparato de telecomunicaciones venezolano puede ser destruido prácticamente por los mecanismos que existen ahorita en el Cyber Command de la Fuerza Armada Norteamericana. Y eso es el tipo de cosas que debemos tratar de mover. El bloqueo naval que se está haciendo contra el narcotráfico en el Caribe y en la costa del Atlántico, que afecta al gobierno venezolano, es una medida que es tremendamente eficaz y que no le hemos querido ver. Habría que acompañarla de un bloqueo aéreo. Entonces, lo que quisiera decir para terminar, que tenemos que seguir trabajando para conseguir cambiar esta matriz de opinión internacional en la cual sí hay conciencia del problema, pero el problema no tiene la magnitud suficiente como para sacrificar la vida de un soldado chileno, de un soldado brasilero, de un soldado de cualquier país del continente. Y dos, que sí vale la pena el esfuerzo porque el daño que Venezuela le hace al continente es un daño muy grande. Bueno, en esa tarea le dedico yo 24 horas al día y bueno, y toda la ayuda que ustedes puedan dar, todas las opiniones que puedan expresar, todo lo que hay que hacer para convencer a la comunidad internacional, pues yo le doy la bienvenida. Muchas gracias, embajador. Ahora vamos a darle la palabra para unas reflexiones de cierre a nuestro presidente, Tomás Regalado, que es un periodista estrella en Estados Unidos, exalcalde de Miami y exdirector de la radio y TV Martí. Actualmente es una de las figuras estelares en Radio Caracol y él nos va a dar unas reflexiones de cierre sobre este interesantísimo foro. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos los participantes por ese riquísimo paraguas de iniciativas, que cada una de ellas tiene un peso muy importante y que creo que puestas dentro de un mismo contexto, que es el de el cese de la usurpación en Venezuela, podrían resultar en los hitos estratégicos para unir a todos los que ansían que regrese la libertad a ese país. Don Tomás, por favor. Muchas gracias, Beatriz, a todos ustedes, muchísimas gracias en nombre del Instituto. Yo creo que se ha logrado esta tarde-noche lo que Carlos Sánchez Benzarín hablaba hace unos días cuando se comenzó a organizar este evento contigo, Beatriz, y con todos ustedes, y es que se ofrecieran iniciativas. Esto a mí me parece, desde el punto de vista de un exilado que fue enviado desde niño y que este es mi país ahora, que ha sido muy refrescante porque ha sido muy sincero programa, esta presentación, que ha sido muy saludable porque se han reconocido errores, que ha sido muy necesario porque Carlos Alberto Montaner está dando unos consejos que si él hubiera sido Carlos Alberto Montaner en 1959 y no un joven estudiante muy inquieto y le hubieran escuchado, nos hubiéramos ahorrado 62 años de dictadura y un caos a través de la América Latina y el Caribe. Yo creo que este fórum sería muy bueno que aquellos que tratan de asesorar a los candidatos presidenciales y aquellos candidatos a senadores y representantes federales lo debían de conocer y debían de conocer lo que dijeron cada uno de ustedes, porque me parece que aquí se ha hecho política de altura. Y pues ha sido una tarde espectacular y yo creo que hay que seguir hablando de Venezuela, hay que seguir hablando de Cuba, hay que seguir hablando de Nicaragua, hay que seguir hablando de Ecuador, hay que seguir hablando de Bolivia, porque tenemos una ventana de posibilidades de insertarnos
no solamente en la campaña presidencial de los Estados Unidos, sino a través de la gran prensa, insertarnos en el mundo. Así que a todos ustedes les doy la gracia, hemos aprendido mucho y una vez más, pues sigan los consejos de Carlos Alberto, porque los cubanos llevamos diciendo que la próxima Nochebuena sería en La Habana desde hace más de 60 años. Muchas gracias.